Amados hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo esté con ustedes. Una vez más, estamos aquí para compartir una palabra del Señor. Vamos a darle las gracias a nuestro Padre Eterno por un nuevo día, por la bendición. Un saludo muy especial para mi suegra, Verde Inés Castañeda. Que Dios la llene de bendición. Y que este día sea un día en la presencia de Cristo Jesús. Estamos con el tema del día de hoy, hermanos, creciendo en tu desierto. Leemos la palabra en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Amén. Mire esta palabra. Y leyéndola, el Espíritu Santo pone en mi corazón, además de lo que vamos a estudiar, algo muy importante. Además de que Abraham está obedeciendo la voz del Señor, aquí nos dice que Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo al muchacho y a los siervos y se fue. Y dice que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Aparte de que tomó el muchacho y se fue con él, cumpliendo la voz del Señor, le tocó pasar varios días habiendo escuchado la voz del Señor en el cumplimiento del sacrificio de su hijo. Imagínate tú, ¿cómo sería nosotros en este tiempo escuchando una voz que nos diga: Hamilton, sacrifica a tu hija Salomé? Imagínate lo que diríamos nosotros. Diría yo: no, yo reprendo esa voz. Pero Abraham escuchó la voz. Y durante esos 3 días, de repente meditaba: ¿por qué razón aquel hijo que Dios, como promesa, le había dado? Y Abraham había tenido un hijo de la sierva Agar. Sin embargo, el Señor le dice: sacrifica a tu único hijo, al hijo que tú amas, el hijo de la promesa. Ese hijo que llegó después de que Abraham cumplió los 100 años. Cuando él le dijo al Señor: ya han pasado muchos años desde que recibí tu promesa de la descendencia. Pero Abraham no rehusó. Así estuviera pasando por ese desierto. Y en ese desierto caminó 3 días
sabiendo que iría con su hijo a cumplir con una palabra del Señor. Duro. Y muchas personas, muchos profetas de la Biblia, al igual que Abraham, también pasaron por desiertos, tiempos difíciles, en donde uno dice, no tengo salida, ¿qué hago? ¿Cuál es la mejor solución? Abraham dijo, la mejor solución es escuchar la voz de Dios, confiar en Dios y cumplir su palabra. Otro hombre de la Biblia que pasó por un desierto terrible, uno dice, no doy más, fue José. José, que había soñado con ser grande. José había soñado con que iba a estar en una posición porque había visto que las espigas se inclinaban hacia la espiga de él, que 11 estrellas se doblegaban, el sol y la luna fueron los sueños de José. Pero cuando él comentó esos sueños, comenzó a vivir en un desierto porque sus hermanos lo odiaron. Y el primer desierto que él comenzó a afrontar fue el odio de sus hermanos. Después lo echaron en una fosa porque lo querían matar y lo tiraron allá a la fosa. Después lo sacan de allí y no contentos con ese sufrimiento, lo hacen pasar por otro desierto, el de la esclavitud. Y siendo esclavo, pasa por otro desierto, el de la cárcel. Pero en esos desiertos de Abraham, de José, y hay otros hombres de la Biblia, Moisés, Elías, el apóstol Pablo pasó por muchos desiertos. El mismo Jesús pasó por un desierto cuando él, sabiendo lo que le iba a tocar vivir, estando en el monte de los olivos, sudaba gotas de sangre. Pero en esos desiertos, estas personas fueron formadas. Abraham fue forjado y formado como el hombre de la fe. José se le forjó un corazón para perdonar a sus hermanos. Porque cuando sucedió tal cosa, que ellos venden los hermanos a José, y él entra a interpretar el sueño del faraón, y ya es puesto como el segundo hombre más importante de Egipto. Cuando llegan sus hermanos, con temor, cuando él se les revela que él es José, el Señor, él les dice, no calla, porque era preciso que todo esto me aconteciese para que hubiera salvación del pueblo de Israel. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Y mira lo importante en esta enseñanza, cuando volvemos al estudio del libro de Génesis capítulo 22. En ese tiempo tan difícil que está viviendo Abraham, esa frescura de Abraham, muchos no lo hacen así. Le dice Isaac, Padre mío, y él respondió, venme aquí, hijo. Papá, pero bueno, llevamos la leña, pero también llevamos el fuego. Y venga, yo no estoy viendo el cordero, ¿dónde está? Y vea la respuesta tan llena de confianza de Abraham. El Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Aleluya, cuánto le dan la gloria a Dios. Amén. Pero yo quiero que entendamos lo que estoy diciendo. Entendamos ese punto, ese significado de esa palabra de Abraham. El Señor se proveerá cordero para el sacrificio. Y ahí, en el momento difícil, es donde la verdadera confianza en el Señor nos hace pasar ese trago amargo
pasar de la oscuridad a la luz, afrontar cualquier prueba en nuestro desierto. Nosotros en este momento estamos viviendo un desierto difícil. Muchos en ese desierto claudicaron. Muchos se murieron en este desierto de la pandemia que estamos viviendo. Muchos perdieron el horizonte. Muchos se quedaron sin empleo en este tiempo difícil. Muchas personas perdieron sus bienes. Muchos perdieron familias completas porque murieron por el contagio. Pero a pesar del desierto que estés viviendo, el Señor está allí. Te lo repito, a pesar de pasar por el desierto que estés pasando, Jehová está allí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. 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 Lo único que nosotros debemos hacer, hermanos, es vivir una vida de obediencia. Creerle al Señor. Creer que en Él todo es posible. La Biblia nos revela la historia de Jairo. Jairo tenía a su hija que estaba agonizando. Y Jairo va corriendo ante Jesús para buscar salir de ese desierto, porque él amaba a su hija sin duda. Y su hija estaba muriendo. Dice la palabra que estaba agonizando. Pero en ese momento llegaron a decirle a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. Oye bien eso que le dice. Una persona atribulada por la enfermedad de su ser querido. Y le dicen: tu hija acaba de morir. Escuchaba yo ayer el testimonio de Julio César Santana, el pastor, que decían que Dios le había dado la promesa de que iba a tener un hijo. Esa promesa que le dio a través del profeta Ronnie Oliveira. Y él se había separado de su esposa. Y cuando tiene la oportunidad y conciben su hijo con su esposa, cuando ella da luz, ella entra en un coma y los médicos dicen que ya no hay nada que hacer por ella, que hay que desconectarla. Y él dijo: no la desconecten, porque el Señor me dio una promesa de que yo iba a tener un hijo, y yo este hijo no lo quiero criar solo, sino que lo criaré con su madre. Y ayer él presentaba en ese video que yo veía a su hijo hermoso y a su esposa como una mujer guerrera. 15 días atrás estaba desahuciada por los médicos para desconectarla. Y a Jairo le dijeron: no moleste más al maestro, tu hija ya se murió. Y el Señor le dijo: no los escuches. Tú, en ese desierto que estás pasando, cree solamente. Y allí Jairo escuchó la voz del maestro. En su desierto creció, porque le habló el maestro, el rey de reyes. Le dijo: cree solamente. Y entonces a ti te vienen a decir: ese trabajo ya no es para ti, ya perdiste la oportunidad. El cáncer que estás padeciendo es terminal, te dicen los médicos. Tu matrimonio ya no tiene solución. Tus hijos no saldrán de los vicios. Esos son desiertos. Pero el Señor te dice: no los escuches. Tú solo cree en Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Por eso
nosotros hemos escuchado muchos testimonios. Y me encanta también ese testimonio de Tomás Alva Edison. Cuando a su madre le entregan una nota del colegio y le dicen que su hijo no tiene capacidad para seguir en el colegio porque es tardo para el aprendizaje, que ya no lo pueden tener más allá. Y ella, recibiendo esa nota, le dice a su hijo, porque su hijo le preguntó: ¿qué dice la nota, mamá? Y él le dice: no, la nota dice que tú eres muy inteligente y que ya ellos no tienen necesidad de seguir en el colegio, que yo te tengo que seguir formando. Y mira lo que pasó. Llegó a ser el inventor de más de 1000 inventos. Fue el que inventó la bombilla eléctrica. Y a la edad de 15 años, su primer invento fue el fonógrafo, el primer aparato en producir sonido. Pero ¿qué tal hubiera pasado donde la mamá hubiera escuchado la voz de aquellos que decían que su hijo no servía para nada? Ella no perdió la fe. Así como el Señor te dice hoy, en tu desierto, no pierdas la fe. Y por último, para terminar, hermanos, vemos la historia de Agar. Agar, la que fue sierva de Sara, con la que tuvo Abraham al hijo Ismael. Y cuando Agar está en embarazo, que ella huye de la presencia de Sara, en ese momento, estando en el desierto, en el libro de Génesis capítulo 16 versículos 7 al 12 nos dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Pero ¿sabes qué le pasó a Agar? Cuando Abraham, escuchando la voz de Dios, una vez que nace su hijo Isaac, que se siente Sara afligida porque Ismael incomodaba a Isaac, y le dice a Abraham que despida a Agar y a su hijo, Abraham se afligió. No le pareció expulsar a su hijo Ismael, pero el Señor le dice: escucha la voz de Sara, porque en Isaac, tu único hijo, el que amas, en él se dará descendencia. Pero no temas, porque tu hijo Ismael, también de él haré una nación grande. Pero ya Agar, cuando estaba en embarazo, había escuchado la voz del Señor, que le había dicho que de él iba a ser una nación grande, que iba a ser fiero. Pero cuando ya la despidieron, que Abraham le da un odre con agua y pan para el camino, cuando se le acaba el agua, Agar comienza a tener aflicción y duda de esa promesa que ya el Señor le había dicho que iba a ser de ese hijo. Y ella se apartó de él y lo dejó al lado de un árbol para no verlo morir de sed. Allí Agar se volvió ciega por la duda, pero no vio que el Señor en su desierto ya se había aprovisionado de una fuente para darle de beber. Por eso el Señor hoy te dice a ti: y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cuántos creen que el Señor es el Salvador? Amén. Amén. Él nos libra de la agonía en el desierto. Por eso, aunque estemos pasando por desiertos,
Debemos siempre clamar a Dios. Y aquí hay algo muy importante que le pasó a Abraham y a muchos hombres de la Biblia que pasaron por su desierto. Y la palabra es viva y eficaz y nos revela cosas impresionantes. La Biblia también nos revela que Jeremías, cuando estaba pasando tiempos de desierto y aflicción, le dijo el Señor: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Daniel, en el tiempo de su aflicción, oraba cuando fue enviado a la fosa de los leones. Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, clamó al Señor. El hijo de Agar, cuando estaba en el desierto, que se iba a morir, alzó su voz y lloró. Bartimeo clamó a Jesús y le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el leproso del camino le dijo: Señor, si tú puedes curarme. Entonces allí la Biblia nos está revelando algo: que aún estemos en nuestro desierto, no debemos dejar de ¿qué? De clamar a Dios. Aleluya, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Clamar a Dios. Y por eso, hermano, cuando nosotros clamamos a Dios, estamos convencidos de que en ese desierto, allí llega la ayuda. Porque nosotros tenemos que tener absolutamente seguridad. Y debemos decirlo con toda confianza. Dios nos dará, juntamente con la prueba, la solución cuando estemos en el desierto. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. 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 Dios provee ayuda y salidas, vías de escape cuando estamos en la aflicción. Y yo he estado en estos tiempos de aflicción. Estaba en tiempos de angustia, en mis desiertos, que yo digo: ¿de dónde viene la solución? Pero yo ya sé que mi socorro está en camino, que Dios hace rato ha diseñado para mí esa solución. Y cuando estoy en angustia por los problemas, tengo a mi ayuda idónea que me dice: amor, no desesperes, confiemos en Dios. Gloria a tu nombre. Por eso, hermanos, para terminar ya, no sé por qué desierto estés pasando tú. No sé qué tiempo de aflicción difícil tengas. Pero confía en el Señor y crece en tu desierto. No dejes de buscar al Señor. No dejes de orar al Señor. Que en tu desierto Dios te va a dar la solución. Vamos a terminar orando, hermanos, con la oración de fe. Si confiamos y le creemos a Jesús, que en el desierto Él nos va a dar la solución. Digamos confiadamente: Señor Jesús, Señor Jesús, creo en ti. creo en ti. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te pido perdón por todos mis Te pido perdón por mis ofensas al prójimo. Te pido perdón por mis ofensas. Acepto tu perdón, Señor. Acepto tu perdón. Hoy te pido un perdón muy especial. Hoy te pido un perdón muy Que especial. me perdono a mí mismo. Que me perdono a mí mismo. Rescátame, Señor, Rescátame de las garras del asesino. de las garras del asesino. Abro mi corazón, Señor, Abro mi corazón. y te recibo como mi Salvador personal. Y te recibo como mi Acepto la obra Acepto la obra que por amor realizaste a mi que por favor. amor realizaste. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la en el vida libro de la vida. y no lo borres de allí No jamás. de allí jamás. Confieso Confieso que tú eres el Señor tú eres el Jesús. Señor Jesús. Haz de mí Haz de mí la persona la persona que tú quieres que yo que sea. quieres que yo sea. Espíritu Santo, Espíritu Santo, fluye en mí. fluye en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, fluye en mí. fluye en mí. Que Dios los bendiga. Amén. Dios los acompañe, hermanos. Permítame orar por ti, hermano. Y te pido que tú ores por mí. Comparte nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los colme de bendiciones. Amén.